Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. El circuito de la comunicación. Tenemos el emisor, receptor, elementos del circuito de la comunicación. También el mensaje, el código, canal, la retroalimentación. El emisor, persona que envía el mensaje a un receptor. El receptor, persona que recibe el mensaje. El mensaje, la idea que se quiere transmitir. El código, la forma en cómo se quiere transmitir el mensaje. El canal, la herramienta que utilizamos para comunicarnos. Y la retroalimentación, indicador que nos permite saber que lo que comunicamos se entendió y fue de interés para el receptor y dio como resultado una respuesta. Tenemos el mensaje, que es parte del circuito. Comenzamos con el emisor, que envía el mensaje al receptor. Tenemos el código, el canal y sobre todo el contexto. La comunicación. Tenemos tipos: verbal y no verbal. La verbal, el lenguaje articulado, es decir, palabras orales o escritas. La no verbal, sin lenguaje articulado. La comunicación no verbal, actitudes corporales, gestos con las manos, con los brazos, con los ojos, la expresión del rostro. La comunicación no verbal, articular. En la comunicación humana intervienen un conjunto de signos no verbales que interactúan completamente, modifican y en muchos casos constituyen al lenguaje verbal, el lenguaje de los gestos, el movimiento del cuerpo, el aspecto del rostro, el tipo de mirada, forman parte de este conjunto por el cual los seres humanos transmiten y reciben cantidad de información, muchas veces en forma inconsciente. Bueno, para que haya una comunicación efectiva, debe haber dos interlocutores, sintonizados en el mismo canal y un mismo mensaje, en espera del receptor o envío, dándose un intercambio de ideas que deben satisfacer ambas partes. Cuando no se da el circuito de la comunicación con estas características, entonces se crean dudas o conflictos entre los interlocutores. Además, el lenguaje oral o hablado, existen tres tipos de comunicación no verbal. A. El lenguaje cuerpo, tanto en lo que se refiere a su aspecto físico, longitud del pelo, configuración facial, como su movimiento. B. El lenguaje de los objetos, el vestido, los tatuajes, las joyas. Y por último, el sistema paralingüístico, el tono de voz, el silbido, etc. Para ello tenemos que saber que no siempre el emisor y el receptor serán emisor y receptor, sino que estos varían mediante el diálogo. Seguimos con: debemos aprender a comunicarnos de forma asertiva, directa, abierta, sincera, clara, que nos entienda a las personas, honesta, respetuoso, empatía, escuchar. El saber escuchar nos permite comunicarnos más con los demás. El ser positivo, ser oportuno, ser congruente. El comportamiento agresivo me incomunica de los demás. El saber escuchar, poner atención con calidad, significa escuchar genuinamente, mostrándolo congruentemente con la postura, los movimientos corporales, la expresión facial, la mirada, evitando entrada de señales contradictorias. Hablar en público. Hablar en público es una actividad desagradable para muchos,
y cuando mayor sea la importancia del evento, peor el miedo. Sin embargo, como emprendedor, deberás enfrentarte constantemente a exposiciones y presentaciones, ya sea ante tu equipo, socios, clientes o posibles inversionistas, y debes hacerlo de forma correcta para conectarte con tu audiencia. Pero hablar en público en realidad no es tan difícil, no es otra cosa que conversar, y eso lo haces prácticamente todo el tiempo. El misterio desaparece una vez que se ha aprendido cómo hacerlo. Si te dificulta expresarte ante varias personas, tranquilo, todos tienen el mismo temor, pero podemos ayudarte a que puedas comunicarte mejor. En primero, exprésate con sencillez. La gente que te escucha captará una o dos de las principales ideas que pongas. Si no puedes expresar en una parte de enunciados el punto que propones comunicar, entonces tu discusión no está bien definida. Y si no sabes con previsión lo que quieres decir, mucho menos lo sabrías decir en público. Organízate. Sé breve. La duración de los números en los espectáculos de variedades suelen ser como máximo de 12 a 15 minutos. Sé sincero. Si tratas de ser distinto a como eres, probablemente no vas a convencer a nadie. Si no te parece graciosa una anécdota, no esperes que el público se ría de ella. Si la información que pretendes transmitir no te despierta un verdadero interés, tampoco lo despertará en los demás. Si tomas la palabra, es porque has tenido una experiencia que los oyentes desconocen. Compártela con ellos. Trata de que sientan lo mismo que tú sentiste, una profunda emoción o indiferencia, miedo o tristeza, fastidio o perplejidad. La primera persona, el singular yo, puede ser arma eficaz, pero debes ser cauto y ubicarte correctamente en el espacio, tiempo y tipo de público que te escuche. Relájate, sobre todo. Cuando estamos sometidos a tensión nerviosa, a menudo olvidamos cómo respirar correctamente. Toda persona que acostumbra presentarse o actuar en público conoce la importancia de la respiración. No inhales profunda o forzadamente, ni respires con mayor rapidez que lo normal. Puedes hiperventilar. Para relajarse, solo tienes que mover la diafragma suave y rítmicamente y dar inhalaciones largas y profundas. Eso es todo. Gracias por su atención, espero les guste y les sea útil este video tutorial.